Alabamos el nombre del Señor, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a ir a la preciosa palabra de nuestro Señor. Vamos a ir al Salmo 64. Al Salmo 64. Ahí nos va a hablar Dios. Ahí nos va a hablar Dios. Porque Dios habla por su palabra. Salmo 64, dice la poderosa palabra del Rey, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Verso 2 del Salmo 64. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Iglesia hermosa, cuídate de quien te aconseja. Ese es el título de la reflexión de hoy. Cuídate de quien te aconseja. Toma asiento, amada iglesia. Consejeros, consejeros, consejeros. En el mundo hay muchos consejeros. Alrededor nuestro hay muchos consejeros y muchos que quieren ser consejeros. Hay buenos consejeros. Hay malos consejeros y hay terribles consejeros. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Dónde buscas tu consejo? ¿En el mejor amigo? ¿En la mejor amiga? ¿Dónde buscas tu consejería? ¿Con el familiar? ¿Dónde buscas? Hay unos que buscan a un consejo con el desconocido. ¿Cuántos buscarán consejo de Dios? Del Todopoderoso y del Eterno. Y te voy a decir algo terrible. ¿Y cuántos buscarán consejo del diablo? Y suena fuerte, pero eso pasa. El que vaya a que le lean las cartas, el té, el chocolate, a que le miren qué viene para el futuro, donde el que practica ocultismo, ¿de quién está buscando consejo? De Satanás, del diablo. ¿Quiénes son los consejeros y qué consejos te dan? Mi abuela decía, el que pierde no es el consejero, sino el que se deja creer. Y a veces el hombre le crea consejeros que no dan buenos consejos. Y aquí la palabra, en el Salmo 64, el salmista hace una petición al Dios de los cielos. Le dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¿Tú has orado por eso? Para que el Señor te guarde y te libre de los malos consejeros, así tengan cara de ángel de la guarda. Y así parezcan bueneciticos. Aquí hay una palabra clave. Escóndeme del consejo ¿qué? Secreto. Secreto de los malignos. ¿Hay malignos que se manifiestan abiertamente? Sí, claro. Pero hay muchos secretos que parecen buenos consejeros, pero que realmente son malos consejeros. Y dan consejos no para bien, sino para mal.
No para bendición, sino para maldición. Y a veces los seres humanos se juntan unos con los otros y se aconsejan de lo que muchas veces ni saben, ni ven, ni entienden. Cuidado con los consejeros. Mira bien a quién escoges o de quién buscas consejo. Que no sea por afinidad, ni por amistad, ni porque me cae bien o me parece lindo o linda. A veces el hombre busca consejos según los anhelos de su corazón, según sus gustos, según lo que quiera. Y muchas veces esos consejos no son los que Dios quiere. No son los que son de provecho. No son los que son de bendición, sino son consejos que afilan como espada su lengua, que lanzan mal como saeta. Y lo vemos mucho, ¿no? A veces los jóvenes se aconsejan unos a los otros y por consejo se van a hacer lo que muy les gusta, pero no lo que les conviene. Y pongo en los jóvenes porque es muy frecuente, pero se da en todo tipo de personas. Que el consejo no sea para tu mal, sino sea para tu bien, para tu bendición. Quiero que vayamos a Génesis. Génesis capítulo 49. Mira esto tan hermoso, tan precioso, tan poderoso que nos enseña la palabra. Génesis 49 dice el verso 5. Génesis 49, 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. ¿Qué tal este par? Simeón y Leví, armas de iniquidad. Aquí hay otra palabrita clave. Dice en la segunda parte del verso 6, dice, ni mi espíritu se junte en ¿qué? Su compañía. ¿Quiénes son los consejeros de las personas? Pues con los que anda. Su compañía, el compadre o la comadre, son sus consejeros. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo, ni entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú andas con alguien, es porque tienes afinidad con esa persona. Porque en algo te sientes compatible con esa persona. Y cuando ya se entra en compañías muy frecuentes, muy cercanas, los consejos se dan por verdades absolutas. Pero muchas veces no lo son. Porque muchas veces esas compañías son armas de iniquidad. Están llevando a las personas a la iniquidad, a lo malo. Y muchos hijos de Dios no se rodean de otros hijos de Dios.
Muchos hijos de Dios no buscan caminar con los que caminan con Dios, sino andan en compañías que son armas de iniquidad, que los llevan a lo que Dios aborrece, que los apartan del camino y del propósito de Dios, y en el peor de los casos los llevan a hacer la misma iniquidad que ellos practican. Por eso tú ves mucha gente que caminaba firme con Dios, que andaba bien, que le adoraba, que le servía, y de pronto comienza a distanciarse del Rey de Reyes, de su palabra, de la oración. Y de pronto te pones a escudriñar un poquito y descubres que anda en compañía de inicuos, de practicantes de iniquidad, de practicantes de mal. Y entonces comienzan a darle consejos conforme a la iniquidad y a la maldad de su corazón. Y desafortunadamente, a apartar a la persona del camino del Señor. ¿Cuáles son tus compañías? En tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, aún para compartir. ¿Quiénes son las compañías? ¿Estás identificando las armas de iniquidad que está mandando Satanás? Porque Satanás no está durmiendo. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¡Cuidado! ¿Con quién es tu consejero o tu consejera? Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Que tú puedas orar por esta palabra y decir: en el consejo de los inicuos no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Has orado alguna vez por eso? Que el Señor muestre, porque muchos de estas armas de iniquidad, falsos consejeros que llegan al mal, muchas veces no son tan notorios. Se esconden, se camuflan. Y cuando menos piensa, la persona está enredada en sus inicuos consejos. Vete a Deuteronomio. Mira lo que nos enseña aquí Deuteronomio en el capítulo 32. Verso 28, Deuteronomio 32, 28. Dice: porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Este grupo particular de personas son las que se creen sabias en su propia sabiduría. Y a veces son tan grandes como en este caso, que el Señor habla de su nación y dice algo tremendo. Dice: porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Hay muchos que no quieren consejo. Y buen consejo. Y no quieren consejo de Dios. ¿Sabes quién es el mejor consejero? Dios. ¿Sabes cuál es tu mejor consejo? La palabra de Dios. Y a veces se busca consejo de los hombres, pero no de Dios. Y muchas veces nos pasa como esta nación, nación privada de consejos. No hay en ellos entendimiento. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablar? ¿Cuántas veces Dios ha querido corregir? ¿Cuántas veces Dios ha querido ayudar? Pero no se quiere ni se acepta el consejo de Dios. Es una nación, son personas privadas ¿de qué?
de entendimiento. ¿Y por qué pasa esto? Porque a los hombres les gusta muchas veces escuchar su propio consejo. Lo que yo quiero hacer, lo que me parece hacer, como lo quiero hacer. Y entonces si de pronto el Señor habla en su palabra, habla en una prédica o aún usa cualquier persona porque Dios es todopoderoso. Si usó la quijada de un burro, ¿qué no usará? Por ahí algún predicador decía que no hará con el burro completo. ¿Cierto? No quieren recibir el consejo, porque quieren consejos conforme a sus deleites, a sus gustos. Nación privada de entendimiento. Que tú y yo no seamos nación privada de entendimiento. Y tenemos que orar por nuestro país, para que nuestro país no sea una nación privada de entendimiento. Que no entienda los tiempos de Dios, que no entienda lo que Dios quiere para nosotros como nación. Que nuestros gobernantes no sean gobernantes privados de entendimiento, que no aceptan consejo de Dios, que ni siquiera creen que hay Dios que dé consejos. Dios es el mejor consejero y la mejor consejería está en su palabra. Y ten la certeza que si tú doblas rodilla y le dices, Señor, necesito que me des consejo, y oras, ten la certeza que el Señor te guía en qué parte de la palabra está ese consejo. Pero que tú tengas el entendimiento abierto, que yo tenga el entendimiento abierto para aceptar el consejo de Dios. Que Dios no nos vea como nación o como familia o como iglesia o como personas privadas del entendimiento. Ora por eso. Señor, abre mi entendimiento. Abre el entendimiento de mi familia. Abre el entendimiento de la iglesia. Abre el entendimiento de cada habitante de esta nación, de esta ciudad. Abre el entendimiento de nuestros gobernantes, Señor, para que no seamos privados de tu consejo. Porque el único consejo que no falla es el de Dios. El único consejo que nos lleva a bien es el de Dios. El único consejo que no podemos desechar es el de Dios. Tú puedes desechar el consejo de cualquier persona. Y puede que haya alguna afectación, sobre todo si es buen consejero. Pero el único que no puedes desechar es el de Dios. Pregunta, ¿cuántas veces has desechado el consejo de Dios? A veces la gente dice, Señor, háblame por tu palabra, sobre todo su pueblo. Y entonces habla en la Biblia, en cualquier lugar. Y Dios a veces es tan bueno, tan misericordioso, que coloca la palabra que la persona necesita a gusto de él. Pero entonces a veces no le parece a la gente porque es una exhortación, o un llamado de atención, o una corrección. Uy, no, eso no es para mí, debe ser para mi primo. Acabaste de orar para que Dios te dé consejo. Y si el Señor cree que necesitas una corrección o una exhortación, debe ser entendido y decir, amén, Señor. Y si no estás comprendiendo, Señor, no entiendo, abre mi entendimiento. ¿Qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué consejo me quieres dar? No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová. La nación del Señor muchas veces, Dios mío, fue sabia en su propia opinión. Y eso le costó tanto. La iglesia muchas veces ha sido sabia en su propia opinión. Y eso nos ha costado como iglesia, como familias, como personas. ¿Cuántas veces hemos sido sabios en nuestra propia opinión? Y nos ha costado lágrimas, sufrimientos, dolores, pérdidas. Porque a veces ni siquiera pedimos consejo. Pero Dios es tan bueno que a veces sin pedirlo nos lo da. Y aún así, no lo queremos aceptar. No lo queremos entender. Que no sea así contigo ni conmigo.
Dile, Señor, abre mi entendimiento. Dile, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento. Abre el entendimiento de mi casa, de mi nación, de los gobernantes. Abre el entendimiento, Señor, para que recibamos y entendamos tu consejo. Vete al libro de Proverbios, capítulo 5. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 5. En el verso 11, Proverbios 5:11 dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Que al final tú y yo no estemos en ese grupo. Que nuestras casas no estén en ese grupo. Que nuestras ciudades y nuestra nación no estén en ese grupo. Que la iglesia de Cristo no esté en ese grupo. Que al final... ¿Y al final ya para qué? Y giman al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían. ¿A cuántos ha usado Dios para instruirte? ¿A cuántos ha usado Dios para darte consejo? Y para darme consejo y para instruirme. Y muchas veces el hombre en su orgullo, en su altivez, en su terquedad, desecha el consejo. No oye la instrucción. No la acepta. Y entonces al final hay llanto y hay sufrimientos. Porque cuando se desecha el consejo de Dios, va a haber sufrimiento, va a haber dolor y va a haber problemas garantizado. Garantizado. Iglesia preciosa, ¿estás a tiempo? ¿Estás a tiempo? Para que si el Señor ha hablado algo a tu vida, lo obedezcas. Si el Señor te ha dado una instrucción, la obedezcas. El pastor habló hace como un mes, dijo, prepárense, viene algo fuerte para nuestra nación. Prepárese, viene algo fuerte para nuestra nación. Prepárese espiritualmente, prepárese económicamente, prepárese. Yo quisiera que levantaran la mano cuántos de verdad se prepararon espiritual, económicamente, en todas las áreas. La mayoría así. Estaremos orando. Sí, hay que orar. Pero se dio una instrucción. Iglesia, tenemos que ser más sensibles y más obedientes a la instrucción. El pueblo del Señor sufrió mucho. Israel sufrió mucho y sigue sufriendo. Porque no obedeció. Porque no obedeció la instrucción que el Señor en su momento dio. Y tenían un privilegio precioso. Que el Señor hablaba con una claridad directamente. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Cuando Dios aconseja, muchas veces reprende, exhorta, llama al orden fuertemente. Y no nos gusta. ¿A cuánto les gusta que los reprendan? Que les llamen la atención. Nos espelucamos, nos ponemos con los cachetes morados, subimos la voz y peleamos.
Pero es necesario, absolutamente necesario, la reprensión y la exhortación, porque eso nos ayuda a corregir el camino por donde estemos caminando mal. Cuando el Señor te reprenda, te corrija, no te espeluques, no te enojes, no levantes la voz, no lo ignores. Te hable él mismo por la palabra o use al instrumento que a él le plazca. Porque lo hace porque te ama. Porque te ama. Cuídate de los consejeros lisonjeros, de los que quieren congraciarse contigo. Cuidado, peligroso. Casi siempre los usa el diablo. Con suaves palabras, con melosería. Cuidado, iglesia. Por algo hoy Dios nos está advirtiendo. Por algo Dios nos está advirtiendo. Dice aquí al final del verso 13, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hay muchos que enseñan de su corazón. Hay muchos que enseñan de lo que piensan. A esos, deséchalos. Pero el que enseñe conforme a la palabra de Dios, atento. No lo deseches. No te hagas el sordo voluntario, sino inclina tu oído a la enseñanza que viene de parte de Dios. Vete a Salmos, vamos a Salmos. Capítulo 33. Salmos 33. Verso 10. Salmo 33, verso 10, dice la palabra del rey. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y en este momento necesitamos que el Eterno haga nulo muchos consejos en esta nación y frustre muchas maquinaciones de este pueblo. Y mira lo que dice el verso 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Iglesia, el único consejo que va a permanecer y va a producir buen fruto es el de Dios. El de Jehová, el de Abba Padre, el de Yahvé, el de Adonai. Él aparece con muchos nombres en las Escrituras, pero es el mismo Dios. Es el único consejo que permanece. El resto se desvanece. El resto se pierde. El resto no es útil. Y aquí el Señor lo habla de una manera tremenda. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. A lo largo de la historia del ser humano en las diferentes naciones y culturas hemos visto esto, como el Señor hace nulo el consejo de las naciones. Y siempre y sin excepción prevalece lo que Él dice. Lo que Él dice. Y la palabra dice que en los postreros tiempos, que son los que estamos viendo, habrá pestes. ¿Qué pasó en el 2020? Una peste que cerró el mundo. Y ya estaba anunciada. Fue un consejo que prevaleció por encima de hombres, de gobiernos, de industrias, de culturas, de todo. Iglesia, que tu oído y mi oído sea muy sensible a la voz del Eterno, del Dios Todopoderoso. Y que tu oído y mi oído se cierre
a la voz de Satanás, de sus demonios y de sus instrumentos. Que tu oído y mi oído no estén inclinados a los mensajeros de Satanás, que hay muchísimos. Que este oído esté sensible a la voz del consejero eterno, a la voz del consejero cuyo consejo permanece para siempre. Cierra ahí tus ojos. Si el Señor te ha aconsejado, si el Señor te ha hablado, si ha usado a alguien para darte consejo y tú has sido rebelde a ese consejo, has sido duro de corazón a ese consejo, ay, pídele hoy perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname porque tal vez tú me has hablado directo por tu palabra en las predicaciones. Has tal vez usado muchas personas, Señor, para transmitirme tu consejo. Y tal vez yo lo he desechado, Señor amado. No lo he aceptado. O sencillamente lo he ignorado y no lo he obedecido. Dile, perdóname, Señor, perdóname, porque mi mejor consejero eres tú. Si tu corazón se ha inclinado, si tu oído se ha inclinado a consejos de hombres que no vienen de Dios, dile, perdóname, Señor, porque muchas veces escucho más a los hombres que van conforme a mi corazón que no tu consejo. Perdóname. Y dile en esta noche, Señor, ayúdame. Tú eres el consejero, el mejor consejero, Señor. Tu consejo permanece y no solo permanece, sino que fructifica. Aún tu palabra dice que el consejo tuyo hace nulo el consejo de las naciones. Dile, Señor, ayúdame, Dios. Levántate ahí, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy escuchando esta palabra. Aquí estoy reconociendo que necesito el consejo tuyo. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Abre mi oído, Señor. Sensibilízalo, Señor. Abre mi entendimiento, Dios de los cielos, para que yo reciba tu consejo, reciba tu instrucción, la oiga, la entienda y por encima de todo la obedezca. Dile, Señor, en el nombre de Jesucristo, y renuncio a consejos de hombre, a consejos de inicuos, Señor amado, a consejos conforme a las concupiscencias del corazón. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a todo consejo y a todo consejero que no venga de ti. Hoy renuncio al consejo de las compañías que no caminan conforme a tu perfecta voluntad. Señor, Señor, hoy decido desechar los consejos que no me son para bendición. Hoy decido, Señor amado, que mi corazón y mi oído sea sensible y obediente al consejo tuyo. Iglesia hermosa, cuídate de quienes son tus consejeros y aparte el consejero que no viene de Dios. Levanta tus manos hacia el consejero eterno y dile, aquí estoy, Señor. Gracias porque me recuerdas. Gracias porque me enseñas. Y en esta noche hermosa, recibe la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo de Dios. Y recibe la capacidad divina para oír, entender y obedecer el consejo del eterno Dios. Que Dios te bendiga, amada iglesia.